Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para comenzar el tiempo devocional de hoy. Oremos. Señor amado, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo devocional donde podemos leer tu palabra y reflexionar acerca de ella. Señor, por favor, háblanos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La anterior semana vimos en Mateo capítulo 19, en los versos del 16 al 22, el encuentro de Jesús con un hombre rico que quería la vida eterna. Y este hombre pensaba que él podía ganarse la vida eterna guardando los mandamientos, que según él cumplía. Él pensaba que era bueno, él pensaba que era buena persona, pero no se daba cuenta de su propia pecaminosidad, como todos los seres humanos, que no hay ni uno bueno. No se daba cuenta que su corazón no estaba con Dios. Su corazón no amaba a Dios ni al prójimo, sino que amaba más a las riquezas. Lo que este hombre debía haber hecho era arrepentirse de su pecado, arrepentirse de su falta de amor a Dios y al prójimo, confesar su pecado de autosuficiencia y su amor a las riquezas y pedir ayuda a Jesús, el único que es bueno y aquel que puede salvar. Pero en lugar de esto, el relato decía que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. Leamos lo que ocurrió después de esto en Mateo capítulo 19, los versos 23 al 25. Mateo 19, 23 al 25. La palabra de Dios dice así. Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Las riquezas no son algo que es malo en sí mismo, pero en muchos casos estas se convierten en una trampa, porque al igual que el hombre rico, las personas pueden confiar en las riquezas y amarlas por encima de Dios. Y estas pueden torcer nuestra manera de ver la vida y llevarnos a pensar que no hay nada que no podamos comprar o ganar por nuestro propio esfuerzo. Como una publicidad de las tarjetas de crédito Visa, que mostraba a varias personas comprando cosas con su tarjeta de crédito. Y la publicidad decía al final: Visa, siempre puedes más. Amar a las riquezas nos vuelve autosuficientes y nos hace pensar que siempre podemos más, que siempre podemos lograr todo lo que nos proponemos. Y si tenemos dinero para comprarlo mejor, nos hace pensar que podemos. Cuando el Evangelio de Jesús en realidad nos enseña lo opuesto. Nos enseña que nuestro esfuerzo jamás podrá obtener lo que realmente necesitamos, sino que Cristo obtuvo para nosotros lo que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Por eso Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Una persona autosuficiente que piensa que puede obtenerlo todo, que piensa que siempre puede más. Esta persona está muy lejos del Evangelio de Jesucristo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una pequeña aguja que un rico autosuficiente entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Consideremos por un momento la pregunta de los discípulos aquí. ¿Qué nos revela esta pregunta acerca de la manera de pensar de los discípulos? Ellos estaban cometiendo el mismo error que el hombre rico. La pregunta del hombre rico: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y la pregunta de los discípulos: ¿quién podrá salvarse? Muestran ambas el mismo error. Ambas preguntas
asumen que una persona puede obtener la vida eterna en base al esfuerzo. Ambas preguntas asumen que uno puede salvarse a sí mismo. Y esta manera de pensar es entendible. Esa es la motivación detrás de las muchas religiones humanas. Pero el Evangelio de Jesús es diferente. Veamos lo que dice Jesús en los siguientes versículos. Por favor, acompáñenme a leer los versos del 26 al 29 de Mateo 19. La palabra de Dios dice así. Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Para los seres humanos es imposible salvarse a sí mismos. Pero para Dios todo es posible. Esto es parte del mensaje central del Evangelio. Que para nosotros es imposible ganar la vida eterna. Para nosotros mismos es imposible salvarnos. Pero para Dios todo es posible. Y Jesús dice estas palabras con toda autoridad porque Él es quien iba a pagar el precio para la salvación de los seres humanos. Para nuestra salvación al entregar su vida en la cruz pagando por nuestros pecados. Y así la salvación es un regalo de gracia y no es un salario que se obtiene en base al esfuerzo. Aun cuando en esta tierra uno lo haya dejado todo, aun cuando en esta tierra uno carezca de recursos, gracias a que Cristo pagó el precio, esta persona, aunque no tenga nada en esta tierra, heredará la vida eterna por gracia. Y en esta vida, también por gracia, en la comunidad de creyentes de la iglesia, tendrá una gran familia en Cristo. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Al igual que la anterior semana, nos hicimos la pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? Hoy necesitamos hacernos la misma pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? Es decir, ¿está nuestro corazón engañado, tal vez pensando que nosotros podemos obtener la vida eterna? ¿Engañado pensando que nosotros podemos salvarnos? La autosuficiencia no es compatible con el Evangelio de Jesús. Y aunque vivimos en un mundo que fomenta el basarnos en nuestro propio desempeño y confiar en nuestro propio esfuerzo, el Evangelio de Jesús nos lleva más bien a vivir por fe, confiando solamente en Jesucristo y dependiendo plenamente de Él, disfrutando de su gracia. Esta manera de pensar del Evangelio cambia radicalmente nuestra manera de vivir y nuestra manera de relacionarnos con otros. Por ejemplo, en un matrimonio, evitará que un conflicto entre el esposo y la esposa termine en ambos echándose la culpa constantemente uno al otro, porque entendiendo el Evangelio, ambos podrán reconocer primero su pecado y estar siempre dispuestos a arrepentirse y confesar su pecado. En el mundo laboral, por ejemplo, el Evangelio nos librará de la trampa de convertirnos en personas tan centradas en nuestro desempeño que descuidamos todo por promover nuestra carrera. El Evangelio nos librará de eso. En el trato al prójimo, el Evangelio me librará del perfeccionismo que puede dañarme a mí mismo y dañar mis relaciones con otras personas. El Evangelio de Jesús, al desechar mi autosuficiencia, me hará una persona humilde, siempre dispuesta a reconocer el error y a pedir ayuda, en vez de ser una persona autosuficiente que jamás reconoce sus errores. ¿Dónde está nuestro corazón en esta mañana? Que nuestro corazón esté apuntando siempre a Cristo. Y si nos hemos dado cuenta que tal vez nuestro corazón autosuficiente no está apuntando a Cristo, pidamos ayuda a Dios, confesemos nuestra autosuficiencia,
reconociendo que Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y por gracia nos dio la vida eterna y el perdón de los pecados. Lo que era imposible para los seres humanos, Dios lo hizo posible a través de Jesucristo. Vamos a terminar aquí orando. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por Jesucristo y por la obra que Él ha hecho. Gracias porque lo que es imposible para los seres humanos es posible para ti. Ayúdanos a entender esto y a ser personas que no sean autosuficientes. Ayúdanos a ser personas humildes en nuestro relacionarnos los unos con los otros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.